Bueno, bienvenidos a todos los que ya están. Vamos a esperar un cachito que se sume más gente y ya arrancamos con Ludwig von Mises. Hola César. Bueno. A ver, desde aquí, desde el mail. Ya somos 7. A ver, vamos a intentar abrir esto. Y si no, arrancamos con el de directamente con el que tengo en Drive. Vamos a dar un poquito de tiempo por si alguien más se quiere sumar. Bueno.
esto cerramos y empezamos. Bueno, el tema que nos toca hoy es básicamente el pensamiento de Ludwig von Mises, el primero de los autores que vamos a ver de la escuela austríaca, y su principal aporte se basa en esto, en lo que él llamaba la praxeología. Praxis deriva praxis es una palabra en griega que significa literalmente la acción concreta, práctica de los seres humanos. O sea, no es la acción, el accionar así como una idea abstracta, sino el acto concreto. O sea, de ahí también deriva práctica, por ejemplo. Algo práctico es algo praxeológico. Por tanto, Mises se va a dedicar a esto, al estudio de las acciones humanas concretas. Ya vamos a ver por qué. Bien. Y arrancamos con este pequeño temita, el individualismo metodológico. Bien, ¿qué es el individualismo metodológico? ¿Qué podrá ser individualismo metodológico? Básicamente Mises observaba esto. Él observaba que las ciencias sociales de su época presuponen la existencia de los grupos, pero no pueden explicar por qué los individuos forman grupos. ¿Cómo? Por ejemplo, Marx, cuando te analiza el funcionamiento de las sociedades y hace toda su teoría de que los fenómenos sociales tienen un fundamento económico y que todos los fenómenos sociales, la moral, el arte, la política, la religión, todos de alguna manera derivan del modelo económico de esa sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que Marx nunca fundamenta por qué los individuos en primer lugar se agruparon y formaron sociedades. Porque incluso el estadio primitivo para Marx, o sea, el estadio más primitivo que él plantea, el más simple, ya era un modelo social. O sea, ya eran grupos de personas. ¿Se entiende? La sociedad primitiva, los grupos de cazadores y recolectores, el comunismo originario, como lo llamaba Marx, ya eran grupos humanos. Nunca se calienta en decir, a ver, ¿por qué la gente se junta y forma grupos? ¿O por qué no se iban? O sea, ¿por qué no directamente se cortaban solos y se iban? Cosas así. Después, por ejemplo, Durkheim también planteaba, en sus teorías sociológicas, planteaba que el hecho social era un hecho objetivable y observable por sí mismo, pero nunca brindaba una teoría de por qué surge la sociedad como tal. O Max Weber, cuando habla del surgimiento de la sociedad capitalista, tampoco ofrece una teoría del surgimiento de la sociedad o del grupo social como tal. Bien, o sea, básicamente él observa que ninguna teoría de su época da una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿por qué los individuos forman grupos? O sea, porque ya directamente suponen que el individuo nace y se encuentra en un grupo. Nunca problematizan por qué los individuos nos asociamos formando grupos nuevos. Porque es verdad que cuando somos chiquitos nacemos en una familia, está perfecto. Pero después cuando somos grandes, los que queremos nos vamos y los que queremos nos quedamos. Bueno, ahí va la pregunta, ¿por qué nos vamos? ¿Por qué nos quedamos? De los que nos fuimos, ¿por qué algunos formaron familias nuevas? No hay teoría que lo explique según Mises. Entonces por eso él se va a encargar de esto. Bien. Y básicamente plantea esto, que el estudio del comportamiento de los grupos solo puede realizarse mediante el estudio de las acciones de los individuos que los conforman. O sea, las teorías sociológicas previas pecaban de no explicar el origen de los grupos justamente porque entendían al grupo como una entidad propia, diferente del individuo. Mises, al plantear esta pregunta de aquí de por qué los individuos forman grupos, está poniendo el foco en cada individuo y en plantear que los grupos son formaciones de individuos o están dados por la agrupación de individuos. Por tanto, el grupo no tiene una entidad propia, sino que simplemente son individuos que actúan juntos en pos de un objetivo común. ¿Se entiende? Pero por tanto, no podemos entender las acciones grupales
de forma diferente que las acciones individuales. ¿Se entiende? Cualquier decisión del grupo no es otra cosa que una decisión de los miembros del grupo, o de la mayoría de los miembros del grupo en su defecto. Bien, esta va a ser el presupuesto teórico de Mises. Bien, cualquier pregunta que tengan pueden volcarla directamente en la caja de comentarios. Hola Lógico, hola Gonzalo. Estamos aquí con Mises y su estudio de la praxeología. El presupuesto básico de Mises va a ser este. Los fenómenos sociales son la suma de decisiones individuales. La sociedad no tiene existencia, no tiene acción y no tiene interés por sí misma. Son los individuos que la componen lo que tienen eso. O sea, esta imagen lo ilustra muy bien. Lo que nosotros llamamos sociedad, que sería esta, bueno, no es un círculo, esta, a ver cuántos lados tiene esto, bueno, un octavo, creo que es un eneágono, 9 lados. Lo que nosotros llamamos sociedad, que está representado por este eneágono, no es otra cosa que una red de relaciones entre diferentes individuos. Y la sociedad como tal no tiene intereses. No hay algo que quiera la sociedad, hay algo que quieren los individuos. En todo caso, podrá ser la mayoría de los individuos tienen tal interés. La sociedad no actúa, actúan los individuos. En todo caso, podrán actuar la mayoría de los individuos fueron a la marcha. Pero no fue la sociedad a la marcha. La sociedad no existe. No existe. ¿A dónde está la sociedad? ¿Se entiende? O sea, ¿a dónde está la sociedad sin los individuos? ¿Me explico? Si yo sacase, si es el viejo problema filosófico de la cola del caballo. Si yo agarro la cola de un caballo y le voy sacando de a un pelo, ¿va a llegar un punto en que me voy a quedar sin cola de caballo? O sea, que va a desaparecer totalmente. Sí. Entonces la cola de caballo es distinta a los pelos que la componen. Y medio que no. Con la sociedad podemos hacer lo mismo. Si yo empiezo a sacar gente, saco a este, después lo saco a este, después saco a este, ¿va a llegar un punto en que me voy a quedar sin sociedad? Sí. Si yo saco a todos los individuos de a uno, va a llegar un punto que me voy a quedar sin sociedad. Entonces, si desagregando individuos me puedo quedar sin sociedad, significa que la sociedad es un agregado de individuos. Simple. Bien, así como los seres humanos somos un agregado de células. Con la diferencia de que, en el caso de los humanos, cuando esas células actúan juntas, sí provocan algo, constituyen algo que es más grande que ellas. En el caso de los individuos humanos, cuando actuamos juntos, no constituimos algo más grande, no constituimos un mega individuo, mega humano, no. Constituimos simplemente una red de relaciones, como se ve aquí. Esto es una sociedad, una red de relaciones entre individuos. Por eso hay que evitar siempre, y con esto ya nos vamos directamente a las consecuencias de este presupuesto, hay que evitar expresiones tales como el pueblo quiere esto, la sociedad se manifestó, o no sé, la nación, tal cosa. Hay que evitar todo eso porque es, son expresiones incorrectas. El pueblo no quiere nada, los ciudadanos quieren cosas. En todo caso, la mayoría de los ciudadanos quiere algo. La sociedad no va a manifestarse, los individuos van a manifestarse, y en todo caso podrán ser la mayoría, la minoría, discutiremos cuántos son, pero la sociedad no se puede manifestar porque la sociedad es una red de relaciones, no existe como ente material. Lo mismo que la nación, tampoco. Las personas existen y podrán querer tal cosa, apreciar tal valor o lo que sea. Bien, pero nunca la nación, no puede, porque no tiene existencia material, no tiene mente, no tiene voluntad, no tiene nada. Simplemente es una red de relaciones. Y aquí vamos a leer otras 3 consecuencias. Hola Vanessa, no hay problema, recién estamos empezando, recién arranca todo. Básicamente estábamos explicando el presupuesto básico de Mises, que es este. La sociedad no tiene existencia propia, ningún grupo la tiene. Son redes de relaciones entre individuos. Los que tienen existencia propia son los individuos. Si yo voy sacando de a un individuo, tarde o temprano me quedo sin sociedad.
Por tanto, la sociedad es una agrupación de individuos. Si sacando individuos puedo quedarme sin sociedad, significa que sin individuos no hay sociedad. Por tanto, no hay sociedad por sí misma, no tiene existencia. Es una red de relaciones entre individuos que son los que realmente tienen existencia. Muy bien. 3 consecuencias de este presupuesto. Primero, las acciones que resultan beneficiosas para los individuos tienden a repetirse a lo largo del tiempo. Atente a esta palabra, beneficios. Y la acción repetida a lo largo del tiempo son las llamadas instituciones. Acá lo vemos en cuestiones desde tan cotidianas como el lenguaje, hasta cuestiones más avanzadas como son la moneda, la educación formal o incluso cuestiones de costumbres. Cuando algo es beneficioso para un individuo, ese individuo lo va a repetir. ¿Se entiende? O sea, si, por ejemplo, hacer deporte me reporta beneficio de salud, lo más probable es que yo siga haciendo deporte. Y si esto lo hace mucha gente, eso termina convirtiéndose en una institución, o sea, en algo que ya es una regularidad social. ¿Por qué? Porque primero lo hago yo, después se lo enseño a mi hijo lo hace, se lo enseña a mi nieto y así sucesivamente, hasta que pasan 200 años y está hace 200 años que hablamos el mismo idioma, o que usamos la misma moneda, o tenemos las mismas costumbres. Las acciones beneficiosas tienden a repetirse y eso es lo que genera las instituciones. Y encima tienden también a generalizarse. O sea, cuando otras personas me ven que a mí me está yendo bien haciendo esto, me copian. ¿Se entiende? O sea, si mucha gente ve que, por ejemplo, el Bitcoin es bueno para ahorrar, ¿qué hacen? Empiezan a comprar Bitcoin. Por tanto, la cantidad de gente que quiere Bitcoin aumenta. ¿Se entiende cómo va? O sea, si un individuo se ve beneficiado, repite una acción. Y si otros individuos ven que se está beneficiando, empiezan a copiarlo. Y así se terminan generando las instituciones. De esta forma aparecen cosas como el lenguaje, la moneda, educación formal, salubridad organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Después, la acción tiene consecuencias que no son buscadas por el actor. Esto se llama beneficio social producto de la acción egoísta individual. Atente a este término, egoísta. Los hombres deben adecuar su conducta para lograr cooperación de los demás. Esto ya lo vimos con el tema de la oferta y la demanda. O sea, como decía Adam Smith, no es por la bondad del carnicero que tengo mi cena, sino porque él busca su propio interés. Él quiere ganar dinero, pero para ganar dinero necesita darme carne y darme carne buena. Por tanto, yo me estoy beneficiando de algo que hace él. O sea, mi beneficio es una consecuencia que él no está buscando, pero que termina generando para poder obtener lo que sí está buscando, que es el dinero. ¿Se entiende? Entonces, toda acción, o por lo menos la gran mayoría de las acciones, suelen tener consecuencias que no son buscadas por el actor. Y estas consecuencias pueden ser beneficiosas o perjudiciales para los demás. Bien, en el caso de los intercambios voluntarios suelen ser beneficiosas. O mejor dicho, no. En el caso de los intercambios voluntarios son beneficiosas. Siempre. Apodípticamente. Porque si no, no habría intercambio. Así de simple. O sea, yo compro carne porque valoro más la carne que la plata. Y el carnicero vende carne porque valora más la plata que la carne. Entonces los dos salimos beneficiados. También es otra consecuencia apodíptica de este principio. Tercera consecuencia. La sociedad es un proceso dinámico. Las acciones humanas y por ende la sociedad cambian conforme cambia el conocimiento. Atendí esta palabra, conocimiento. Ya lo va a volver a aparecer cuando veamos los presupuestos de la acción humana. Bien, pero básicamente, ejemplo concreto. Ejemplo concreto. En un momento se creía que el virus de la malaria lo transmitían las hormigas. ¿Qué se hacía en los hospitales? Ponían vasos de agua en las patas de las camas para que no subieran las hormigas. Después se descubrió que el virus de la malaria lo transmite el mosquito, el plasmoide malarial. ¿Qué se hizo? Se sacaron los vasos de agua porque el agua estancada atrae los mosquitos. ¿Se entiende? O sea, conforme cambió el conocimiento, o sea, pasamos a tener un conocimiento más correcto, más apropiado, cambiaron también nuestras acciones. Bien.
Y de esto último se deriva lo siguiente: los fenómenos sociales son complejos e impredecibles. ¿Qué ocurre? La sociedad es el resultado de la suma de muchas acciones individuales persiguiendo muchos fines individuales. Esto es la definición de complejidad, o sea, de las personitas que veíamos en la red, piensen que cada uno tiene su idea, su objetivo y cada uno hace la suya. Y encima incluso los que tienen los mismos objetivos, a veces plantean medios diferentes para conseguir el objetivo, por más que el objetivo es el mismo. O sea que literalmente cada uno hace la suya. No hay una relación constante entre los individuos, sus fines y los medios que consideran idóneos, ya que las valoraciones pueden cambiar. O sea, yo hoy puedo perseguir un determinado fin, por ejemplo, recibirme de abogado. Pero el año que viene puedo cambiar de opinión y ya no me interesan las leyes, ahora me interesa la medicina. Entonces, mi fin va a ser otro, recibirme de médico. Eso puede llegar a ocurrir. ¿Qué significa? Como eso puede llegar a ocurrir, no hay forma de predecir lo que yo voy a hacer a futuro. Y encima a todo eso agreguemos que el conocimiento según el cual se generan estas relaciones se va perfeccionando a cada momento. O sea, yo puedo seguir estudiando abogacía, pero pasar a estudiar virtual y no presencial, porque descubrí esa nueva modalidad y me conviene más a mis tiempos laborales, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, las preferencias de las personas pueden llegar a cambiar y en la práctica cambian mucho. Y segundo, el conocimiento de los medios para alcanzar dichos fines va cambiando y perfeccionándose todo el tiempo. Y como obviamente no podemos descubrir el conocimiento no podemos saber hoy lo que vamos a saber mañana, es absolutamente impredecible el comportamiento de la sociedad futura. ¿Se entiende? Es absolutamente impredecible el comportamiento de la sociedad futura. Nuestros padres podrían siquiera haberse imaginado que hoy íbamos a estar hablando a través de una red social, a través de una computadora y viendo videos y compartiendo conocimiento así en tiempo real. ¿Podrían habérselo siquiera imaginado? No. Bien, por eso jamás podrían haber predicho cómo iba a afectar eso a la sociedad, porque ni siquiera podían imaginarse lo que iba a ocurrir con la tecnología. Nosotros no tenemos forma de saber qué tecnologías se van a desarrollar de aquí a 30 años. Por tanto, no hay manera de saber qué impacto van a tener en la sociedad. El comportamiento social es absolutamente impredecible a futuro. Ahora, ¿qué es lo que sí se torna no predecible en un sentido de las ciencias duras, pero sí tiene cierto grado de predictibilidad? La acción humana individual. Se pueden establecer ciertos patrones sobre la acción humana concreta. Se puede. ¿Cuáles son? Algunos presupuestos. Las personas actúan en forma voluntaria, persiguiendo un propósito y siguiendo un curso de acción deliberada. O sea, eligen fines y medios que consideran idóneos para conseguir esos fines. Simple. O sea, todos actuamos para conseguir algo y ponemos medios para conseguir ese algo. A veces son medios más directos, a veces son medios más indirectos. Pero todos establecemos fin y medio. Las personas actúan guiados por su propio interés, persiguiendo los fines que consideran más valiosos, que cada uno considera más valiosos. Cada uno valora qué situaciones serán más satisfactorias o menos satisfactorias según su propio criterio. Acá es donde viene el tema del egoísmo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de egoísmo en este autor, lo estamos haciendo en el sentido de que cada individuo juzga y valora qué es lo que considera mejor, tiene su propio criterio y a su vez tiene su propio interés al cual persigue. ¿Se entiende? A su vez, los beneficios que serán conseguir estos intereses. Atente a esto que es importante. Las personas actúan en base a lo que conocen. Y este conocimiento es limitado, personal, disperso y falible. Limitado, ¿qué significa? Que cada individuo tiene una cantidad limitada de conocimiento. O sea, sabe hasta un punto. Hay cosas que no sabe.
personal. El conocimiento lo tienen las personas concretas, no lo tiene la sociedad. No existe conocimiento social. Existe conocimiento de Juan, de Pedro, de Lucas, etcétera, que después podrán compartirlo con otros y ahí se armarán instituciones educativas, etcétera. Pero el conocimiento siempre es personal. Disperso tiene que ver con estas otras dos juntas. El conocimiento no está acumulado en nadie, o sea, no hay ningún individuo que tenga la suma de todos los conocimientos sociales. No existe. El conocimiento de toda sociedad siempre está disperso entre todos sus individuos. Algunos saben una cosa, algunos saben geometría, otros saben geología, otros aritmética, otros medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente el conocimiento es falible, o sea, es pasible de ser perfeccionado, mejorado, incluso falseado, refutado totalmente a medida que pasa el tiempo. Hola Ale, bienvenido. Estamos hablando de los presupuestos de la acción humana. Bien, este punto es importante para establecer una diferencia con lo que después va a ser Ayn Rand. Muy brevemente, para Ayn Rand, un acto es racional cuando conoce la realidad y actúa en función de la realidad. En este autor, en Mises, esto es parecido, pero no exactamente igual. Todo ser humano actúa en base a lo que conoce. Ahora, ¿y si alguien tuviera conocimiento falso? O sea, los médicos que ponían vasos de agua en las patas de la cama del hospital porque pensaban, erróneamente, que la malaria era transmitida por las hormigas. ¿Esos médicos estaban actuando de forma irracional? Bueno, para este autor, para Mises, no. Esos médicos estaban actuando de forma perfectamente racional, porque el conocimiento que ellos tenían decía que las hormigas traían malaria y por tanto trataban de evitar a las hormigas. Un fin, evitar la hormiga, o mejor dicho, evitar la malaria. Medio, evitar la hormiga. Medio secundario, poner el agua en la pata de la cama. ¿Cuál era el problema con esa lógica? Que el conocimiento de base, la hormiga transmite la malaria, era erróneo. Posteriormente, la propia medicina falseó eso, o sea, lo refutó. No transmiten la malaria las hormigas, lo hacen los mosquitos. Por tanto, se abandonó esa práctica. Pero el actuar de esos médicos podremos decir que era equivocado, pero nunca que era irracional, según Mises. Bien, el último tema, que este ya lo habrán escuchado mucho a Milei decirlo, el tema de la preferencia temporal. La preferencia temporal es un factor en la toma de decisiones. Vamos a dar un ejemplo bien concreto. Les ofrezco, viene su jefe y le dice: mire señor, le voy a liquidar su sueldo. ¿Cuándo prefiere que se lo liquide? ¿Hoy mismo o dentro de 2 semanas? ¿Cuándo prefiere que se lo liquide? Y yo creo que todo el mundo, salvo algún caso muy excepcional, vamos a preferir que nos lo liquiden lo antes posible. ¿Se entiende? O sea, siempre entre tener plata hoy y tener plata mañana, o tener cualquier cosa hoy y tenerla mañana, preferimos hoy. El hombre tiene preferencia temporal por el presente. Bien, por tanto, para que alguien prefiera el futuro al presente, le tenés que dar una cantidad mayor. Por eso existe la tasa de interés en los bancos. Nadie va a poner plata en un banco a tasa de interés 0. Es ridículo. O a tasa de interés negativa, como se hace en otros países. Más ridículo todavía. Bien, siempre lo van a poner a una tasa de interés positiva. Después, qué tan alta tenga que ser ya dependerá de la preferencia de cada individuo, pero nunca a 0 o a negativo. Este principio mismo ya te demuestra que las tasas de interés negativas se sustentan a base de emisión monetaria. Nunca se pueden sustentar a base de ahorro genuino, porque nadie va a poner 100.000 pesos para recuperar 98.000. Es ridículo. Bien. ¿En preferencia temporal no existe egoísmo o estoy muy confundido? Egoísmo es valorar las cosas según tu propio criterio. O sea, valorar las cosas según tu propio criterio y perseguir tu propio interés. Preferencia temporal es cuando querés las cosas. O sea, ¿qué preferís? ¿100 pesos hoy o 110 mañana? Y elija lo que elijas, va a ser tu interés, va a ser egoísta. ¿Se entiende?
dormir hoy o trabajar más para cobrar un sueldo el mes que viene, ambas son, o sea, cualquiera de las dos opciones serían un interés personal y por lo tanto serían egoístas. Si te endeudas a costa de futuras generaciones es inmoral, además de egoísta. Sí, bueno, ahí ya nos metemos, a ver, no estamos en Ayn Rand, pero si fuéramos a Ayn Rand diríamos que eso no califica de egoísta justamente porque sería irracional. Estoy viviendo a costa de otro, lo cual es irracional y por tanto es inmoral y no califica de egoísta, califica de barbárico, que es otra cosa. Pero bueno, no, eso lo vamos a ver cuando veamos a Ayn Rand, es un buen ejemplo. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? A ver, les doy un ratito a ver si vuelcan alguna pregunta. Bueno, no hay más preguntas, seguimos. Análisis de economía política, o sea, vamos a usar todo lo que vimos hasta ahora para analizar algunas medidas de economía política. Ya adelantamos algo con lo de la tasa de interés cero. Preferencia temporal por el presente, o sea, entre tener 100.000 pesos hoy y tener 100.000 pesos el mes que viene, prefiero hoy. Bien, por tanto, para que yo ponga la plata en el banco tiene que haber una tasa de interés positiva. Si la tasa de interés es cero o es negativa, nadie va a poner la plata en el banco voluntariamente. Ergo, tasa de interés negativa se sustenta con emisión monetaria. Punto. Te digan lo que te digan, es así y ya está. O se sustenta con impuesto o con endeudamiento externo. Pero nunca se va a sustentar con ahorro genuino. Porque nadie va a poner 100.000 pesos para el mes que viene recuperar 100.000 pesos. O recuperar 98.000. Es ridículo. ¿Ven? Un ejemplo de análisis político. A ver, vamos a ver que acá hay una pregunta. ¿Qué decía Mises del egoísmo? No, a ver, tiene una definición mucho más, entre comillas, mucho más débil o mucho más formal de egoísmo que Ayn Rand. Básicamente lo plantea como que todo ser humano persigue su propio interés, o sea, lo que esa persona concreta considera que es valioso. Incluso una persona absolutamente generosa, onda la Madre Teresa de Calcuta. O sea, la Madre Teresa de Calcuta, que trabajaba todos los días por los más pobres de los pobres, bueno, lo hacía porque ella consideraba que los más pobres de los pobres eran valiosos y le interesaba ayudar a los más pobres de los pobres. O sea, en ese sentido, estaba teniendo un comportamiento egoísta porque está buscando lo que a ella le interesa y no lo que a otra persona les interesa. Por ahí a otra persona preferirían que estuviera adentro del convento rezando. De hecho, hasta los 60 años ya fue monja de clausura, vivía dentro del convento rezando. A partir de los 60 salió y empezó a ayudar a los pobres. Pero se entiende, o sea, la definición de egoísmo en Mises es tu propio interés, lo que te interesa a vos. ¿Se entiende? Que todo el mundo lo hace en sentido estricto. Por eso es que es un presupuesto de la acción humana. Todos perseguimos lo que nos interesa a nosotros. Que ese nos interesa, podemos ser nosotros mismos, puede ser otra persona. Pero siempre es un interés propio. A ver, había otra pregunta. Igual ya vamos a dar a Ayn Rand, ahí vamos a profundizar más en el tema del egoísmo. Ayn Rand tiene un concepto bastante más desarrollado, con más jugo del egoísmo. Las sociedades pueden ser cíclicas, o sea, auge y resurgimiento. A ver, las sociedades no son cíclicas, los individuos tienen conductas que van cambiando. O sea, por ejemplo, el caso de la propia Roma. Si vos tenías primero durante la República ciudadanos que tenían una serie de conductas que los llevaban a desarrollar la economía, respetar a la política y las leyes y pelear para expandir la República, eso generó expansión. Después, durante el Imperio, pasaste a
a que muchas personas tenían comportamientos o acciones totalmente contrarias. O sea, más que trabajar se dedicaban a hacer fiestas, no respetaban nada, todo lo contrario, querían... O sea, entre menos cumpliéramos mejor. Ya el servicio militar dejó de ser un honor y pasó a ser un, por así decirlo, como un una tarea delegada en mercenarios que contrataban. O sea, la mayoría de los ciudadanos comenzaron a tener otras acciones y por eso decae el imperio. Los propios romanos más ancianos denunciaban esto como la relajación de las costumbres, lo llamaban ellos. Pero sí, a ver, una sociedad siempre va a tener el efecto de las acciones de sus individuos. Si los individuos primero tienen conductas o realizan acciones que generen bienestar social, van a tener un auge. Y si después los individuos se ponen a generar conductas o acciones que generen malestar social, van a tener una caída. O sea, siempre son los individuos, nunca es la sociedad. Digamos que el egoísmo es válido, pero cuando se institucionaliza está bien porque más que sea minoritario... no entiendo la pregunta, Leo. A ver si podés reformular y la respondo después. No te entiendo bien lo que decís cuando el egoísmo se institucionaliza. Acordate igual que en Mises, egoísmo es buscar lo que te interesa a vos. Que podés ser vos mismo, pero también puede ser tu hijo, tu amigo, los pobres de Calcuta. Es egoísmo, porque es tu interés. O sea, acordate que es esa definición. Y con esa definición de egoísmo, básicamente somos todos egoístas, porque todos buscamos lo que nos interesa a nosotros. Yo cuando tengo hambre no le toco la puerta al vecino para preguntarle qué me recomienda que coma. O sea, básicamente voy y compro la comida que quiero comer yo, y punto. O sea, no... ¿se entiende? O sea, el egoísmo en mí se ha entendido como el perseguir tu interés, por así decirlo, y lo que vos considerás valioso. Como pasó con nosotros, nuestros abuelos se mataron trabajando y nosotros por la abundancia nos relajamos. Sí, bueno, el tema de los incentivos también lo trabaja Mises. Vamos a comentar un poquito, porque en mi opinión más que la abundancia fue otra cosa. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de política económica y ya vamos al tema de los incentivos. Bien, las personas buscan procurar su fin en un mundo de recursos limitados. O sea, básicamente, los recursos son limitados, no alcanza para tener todo lo que queremos todo el tiempo. Bien, por tanto, hay escasez. La escasez puede enfrentarse mediante la producción, individual o cooperativa, o mediante el uso de la fuerza para robar. Tengo dos opciones, me pongo a producir o me pongo a robar. En el primer caso aumentan los bienes, en el segundo solamente se redistribuyen. Ergo, una sociedad de saqueadores es totalmente inviable. Porque nadie produce nada, no aumentan los bienes y les tengo una mala noticia, los bienes se van consumiendo. O sea, si yo compré comida anoche y hoy esa comida no existe más, me la comí, ya no existe, hay menos bienes que antes. Por tanto, una sociedad que no produce es inviable, punto. Una sociedad de saqueadores es inviable y termina cayendo por su propio peso. No hay con qué darle a eso. ¿Bien? Análisis político. ¿Bien? Mauricio, ¿por qué nos relajamos los argentinos? Les digo mi visión. Tiene que ver con los incentivos. Otra cuestión que afecta a las acciones humanas son los incentivos. Volvemos al ejemplo del plazo fijo. Si a mí me dicen, poné 1.000 pesos hoy y te llevas 1.010 pesos el mes que viene, una tasa de interés del 1%. Yo sinceramente no lo pongo, a mí un 1% no me mueve. Ahora si me dicen, poné 1.000 pesos hoy y te llevas 2.000 el mes que viene, bueno, ahí la pienso bastante, ahí la pienso mejor. Una tasa de interés del 100% sí me gusta. ¿Se entiende? ¿Qué es esa tasa de interés alta? Es un incentivo. O sea, básicamente es un factor externo que me mueve a actuar de una determinada forma y no de otra. Es un incentivo. Los incentivos pueden ser benéficos o pueden ser perversos. Un incentivo benéfico es aquel que mueve a las personas a actuar de forma beneficiosa para sí misma y para la sociedad. Un incentivo perverso
es un incentivo que mueve a las personas a actuar de forma perjudicial para sí mismo o para la sociedad. Ejemplo práctico. Proteger la propiedad privada, ya lo vamos a ver, es un incentivo benéfico. ¿Por qué? Porque la gente, cuando sabe que se puede quedar con el fruto de su trabajo, ¿qué hace? Trabaja más. Trabaja más para enriquecerse a sí mismo y comprarse lo que tiene ganas. En cambio, violentar la propiedad privada con impuestos confiscatorios o lisa y llanamente con confiscaciones, expropiese. O sea, lisa y llanamente con eso, es un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al laburante, lo que vos produzcas yo te lo puedo sacar. Así de simple. Entonces, ¿lo está incentivando a producir o lo está incentivando a que produzca lo justo y necesario y después nada más? Un plan social cuya condición, o sea, una de las condiciones para tenerlo sea no tener trabajo en blanco registrado, es un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene trabajo, consigue el plan social, después le sale la posibilidad de tener un trabajo en blanco. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Tiene razones para rechazar ese trabajo en blanco? Ahora sí la tiene. El plan social. Si él acepta el trabajo, pierde el plan. Es un incentivo perverso, terriblemente perverso, hacia que la gente trabaje en negro. Yo he conocido muchos casos de personas que tenían empleados en negro, le ofrecieron pasarlo a blanco y se rehusaron. ¿Por qué? Porque perderían su plan social. Esa forma de implementar un plan social es un incentivo perverso, porque le estás dando a la gente motivos para permanecer en trabajo en negro. ¿Se entiende? O incluso motivos para no buscar trabajo en absoluto. Por eso son incentivos perversos. La Argentina, ya se dan cuenta por dónde voy, decayó porque empezamos a tener demasiados incentivos perversos. O sea, concretamente, empezamos a tener muchos impuestos, por tanto, desincentivamos la producción y el enriquecimiento. Culturalmente empezamos a ver mal la riqueza individual. O sea, el otro día tuve que ver a un periodista hablando sobre Carlos Tevez, que dice que Carlos Tevez fue a la práctica de Boca en su Ferrari. Entonces, a la práctica, estaciona el Ferrari, se baja, hace toda la práctica, se baña, sube al Ferrari y se va. Y el tipo lo criticó porque fue en un Ferrari. ¿Cómo vas a tener un Ferrari? Hermano, Carlos Tevez nació en el Fuerte Apache. O sea, literalmente nació en la villa. Todo lo que tiene se lo ganó haciendo lo que él hace, que es jugar al fútbol. ¿Se entiende? O sea, básicamente eso es demonizar la riqueza. Si criticásemos de esa forma a un narco que adquiere su dinero de forma ilícita, amenazando e incluso matando gente, dale. Pero ¿por qué criticas a una persona que lo adquiere por forma lícita? Nos podrá parecer que su trabajo no vale esa cantidad de dinero. Podrá parecernos eso. Podrá no gustarnos el fútbol en absoluto. Capaz que no nos gusta el fútbol en absoluto. Pero no le podemos decir que lo obtuvo de una forma ilícita. Por tanto, ahí se está criminalizando la riqueza. Criminalizar la riqueza es un terrible desincentivo a la producción. Y después lo mismo, ofrecer, por ejemplo, ayudas sociales a personas que no tienen trabajo, pero negárselas a los que sí tienen trabajo, por más que ganen el sueldo mínimo, negársela es incentivar a que la gente no busque trabajo, o no trabajo en blanco al menos. ¿Se entiende? Ese ha sido el gran problema de Argentina desde hace más de un siglo hasta hoy. Lo mismo que también ocurre con la ley. En Canadá existe una ley que dice que si vos tenés un arma de juguete parecida a una real, la policía te puede disparar. Y pueden argumentar que creyeron que tenías un arma, de verdad. Y la opinión pública está de acuerdo con ese accionar de la policía. ¿Les parece bien? ¿Bien? O sea, no digo que eso esté bien. Lo que digo es que allá tienen una cultura y unas leyes que
desincentivan totalmente la comisión de un delito como es portar armas sin autorización. Si vos no haces cumplir tus propias leyes, ¿qué incentivo hay a cumplir la ley? ¿Se entiende? Si vos no metés preso a los delincuentes, ¿qué incentivo hay a ser ciudadano honesto y respetuoso de las leyes? Si cuando una persona lleva años sin pagar impuestos le ofrecen una moratoria, ¿qué incentivo hay a pagar los impuestos en tiempo y forma? Si al que no paga le ofrecen moratoria, le quitan plata, a mí que pago en tiempo y forma me termino pagando más, porque no tengo la quita. Es ridículo, son incentivos perversos. La Argentina se ha llenado de incentivos perversos y por eso hemos entrado en una recesión terrible o en ciclos de expansión y recesión. Porque no tenemos incentivos al crecimiento. A ver. Puede ser por la cultura francesa y española que tenemos la diferencia de mentalidad inglesa en Estados Unidos. Yo sinceramente no sé si sea tanto por la cuestión de ascendencia. De los países por los que provenimos. De los países de los que recibimos nuestras primeras colonizaciones. O sea, a ver, en los países angloamericanos, en los países anglófonos, también hay personas que no disfrutan mucho del trabajo o que se la pasan durmiendo. O sea, no sé si sea tanto por ahí. Para mí tiene más que ver con este tema de los incentivos y concretamente con los incentivos que da el Estado. Un grupo minoritario puede crear instituciones que pueden ser atractivas a corto plazo. Parece beneficioso, pero no lo es. ¿Van a perdurar con el tiempo? Si no son beneficiosas, no. El tema es que hay que pensar, ¿para qué? A ver, ¿a qué llamamos beneficio? ¿Y para quién? Ejemplo tonto. Los pueblos Amish y menonitas allá en Estados Unidos. Son comunidades religiosas que viven que viven con una práctica muy fuerte de su religión y con poca o ninguna tecnología. Y aislado del mundo. Pregunta, ¿eso es beneficioso? Y depende para quién. Para la persona que vive ahí voluntariamente, sí. Es beneficioso. ¿Qué gana? Bueno, la vivencia de su religión, convivir con otras personas que comparten sus valores, etc. O sea, para él, ella, es beneficioso. De hecho, los Amish tienen una práctica, una política de que cuando vos sos mayor de edad, 18 años, te mandan a la ciudad, al mundo, a que veas cómo es y después vos decidís si querés seguir siendo Amish o querés irte y vivir como cualquier otra persona. Entonces, el que se queda es porque se quedó voluntariamente. Entonces, si se quedó voluntariamente, porque él considera que es beneficioso para él. Y bueno, después hay que ver si es... o sea, si más gente considera que es perjudicial, van a desaparecer de a poco. Si mucha gente considera que es beneficioso, van a mantenerse o incluso crecer. El término de que la sociedad que no produce es inviable hoy por hoy con la compra y venta de productos entre países, bla, 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 ¿no sería raro? ¿O está basado en qué sociedad? Es que a ver, importación-exportación. O sea, es comprar para vender. O sea, si yo quiero comprarle computadoras a los japoneses, tengo que vender algo en otra parte. Por ejemplo, tengo que venderle soja a los chinos para que me den dólares y con esos dólares le compro las computadoras a los japoneses. Y después los japoneses usarán los dólares para comprarle algo a China, no lo sé. El punto es, para poder comprar afuera, yo tengo que vender. O sea, no puedo vivir importando. Tengo que exportar para poder importar. ¿Se entiende? Ergo, si yo no produzco nada de nada, ni siquiera soja, ni nada, nunca voy a poder importar nada, porque no voy a tener nada para vender, no voy a tener dinero, no voy a poder importar nada. El que no produce a la larga es inviable. Totalmente inviable. Los otros países tampoco te van a regalar las cosas. Seamos realistas, te la van a dar a cambio de algo. Si vos no aportás nada al mundo, nadie te va a dar nada. ¿Se entiende? Otro incentivo perverso, perdonar las deudas. Bien. Caso de África. Había un dictador, no recuerdo el país. Su país tenía muchas deudas, mucha deuda externa. Fue a sus acreedores, que eran todos europeos, a llorar, a decir que su país no podía pagar la deuda porque estaba muy subdesarrollado, bla, bla, bla. Le perdonaron la deuda. 5 años después, ¿qué pasó? Estaba igual de endeudado que al principio y obviamente que toda la guita se la patinó en comprarse un palacio gigante. Sí, fuera de joda.
tomó más deuda, se compró un palacio y el país seguía igual de endeudado que antes. Perdonar las deudas es un incentivo perverso. Porque le está diciendo a la persona, pedí plata, hacé lo que quieras, no pasa nada. ¿Se entiende? Es como el hijo ni estudia ni trabaja, de 30 años, que el padre le da plata y nunca le exige nada. ¿Le está haciendo un bien o le está haciendo un mal? Le está haciendo un mal. Porque no lo estimula a hacer nada. Esa demonización del enriquecimiento ilícito es común en toda Latinoamérica. Sin embargo, el país tiene incentivo para competir y crecer. Bueno, porque ese es un incentivo. Hay muchos. Argentina tiene muchos incentivos perversos. Uno es la demonización de la riqueza. Pero podemos pensar también en altos impuestos, mucha burocracia, nulo derecho a la propiedad privada. Y podemos seguir planteándolo. O sea, la demonización cultural de la riqueza es un incentivo perverso. Pero existen muchos. ¿Se entiende? Otros países, ejemplo, Uruguay, Costa Rica, supongamos que también demonizan la riqueza, pero respetan propiedad privada, tienen impuestos más razonables, la burocracia no es tanta. O sea, hay más incentivo a producir y a generar riqueza. Entonces puede decir que Estados Unidos es un gran país porque lo fundaron 4 genios. Bueno, sí, puede ser, no lo sé. Creo que era Sierra Leona, sí, puede ser. Sinceramente no recuerdo qué país era, después lo voy a buscar. Pero sí, ya me acuerdo que era un país de África, porque el ejemplo se estaba dando de por qué había que cambiar el enfoque de cómo ayudar a África. Y daban el ejemplo de ese país. Era un país de África y era una dictadura. Porque me acuerdo eso de que era el dictador y que lo que hizo fue literalmente pedir más deuda para construir un palacio. Así de simple. Hagamos eso con el FMI. Uf. Y bueno, pero piensen esto. Supónganse que el FMI ahora viene y se levantaron con el pie derecho, nos perdonan toda la deuda. ¿Qué nos están diciendo a los argentinos? ¿Qué le están diciendo a nuestros gobernantes? Le están diciendo, tomen deuda tranquilo que total nosotros lo perdonamos y gástensela en lo que tengan ganas. No. O sea, lamentablemente, por muy duro que sea, si nos quieren hacer un bien como sociedad, nos tienen que cobrar la deuda y hasta el último centavo. No nos hace ningún bien que nos perdonen. ¿Se entiende? No nos hace ningún bien, pues nos está incentivando a tomar más deuda y malgastarla. Bien, y nosotros como sociedad somos los que tenemos que exigir que la deuda la paguen los que se beneficiaron de la toma de la deuda. Esa persona tiene que pagar la deuda, no los demás que no tenemos nada que ver. Bueno, ¿algún otro comentario o seguimos con un análisis político un poco más? Gastemos hasta el Maya, básicamente. Gastemos hasta el Maya. Bueno, pásate. Bueno, la cooperación social es útil a los hombres. Esto también medio como que se cae de Maduro. La división del trabajo, la especialización, intercambio voluntario y coordinación mediante un sistema de precios. O sea, ya de observar la realidad y aplicar los presupuestos, se cae de Maduro esto. También hicieron mal en prestarle a un país que no es solvente. Lo mismo si nosotros no reclamamos, también incentivamos a que se endeuden. Exacto. O sea, a ver, los acreedores hicieron mal en prestarle a un país que no es solvente y que no tenía un plan de desarrollo viable. Porque, a ver, vos cuando haces un préstamo de esa magnitud es un préstamo para desarrollo. Bien. O sea, por ejemplo, tomamos plata para agrandar el puerto y que entonces poder tener un caudal de comercio mayor, por ejemplo. Bien, bueno, entonces tengo que presentar esos planos, decir cómo lo voy a usar, cuánto voy a gastar en cada cosa, etcétera. Tengo que poner un plan de desarrollo creíble y explicar cómo voy a usar la plata. Ahí sí hicieron mal los acreedores. Y lo mismo si nosotros no reclamamos, también incentivamos que se endeude más, ¿correcto? O sea, a ver, yo sinceramente sigo sin entender cómo nadie pidió juicio político a Menem por la deuda que tomó, a Cristina por la deuda interna que tomó. Cristina no tomó, pagó la deuda externa, pero tomó deuda interna. Y finalmente a Macri por la deuda externa impagable que tomó. O sea,
eso tiene que responsabilizarse a las autoridades. No pueden tomar una deuda que no sea pagable sin un plan de desarrollo creíble, malgastarse la guita, o sea, eso es incumplimiento del deber de funcionario público. Ahí hacemos mal los argentinos en no reclamar que esos casos se investiguen, que respondan por sus actos los funcionarios que lo autorizaron. Y yo nombré a los presidentes, pero el Congreso de cada uno de esos momentos autorizó. También hay que investigar a esa gente. Porque si no le estamos diciendo al político, haz lo que quieras, total no pasa nada. No es así. O sea, ahí nosotros tenemos que generar el incentivo. Es lo mismo que si por ejemplo, determinadas personas roban y no los metemos presos. Le estamos diciendo, roba tranquilo que no pasa nada. No. Si vos querés que la gente no robe, tenés que encarcelar o sancionar de alguna manera al que roba. Bueno, para cerrar, hacemos un pequeño detalle. Libertad y propiedad son presupuesto de la cooperación voluntaria. Para cooperar voluntariamente con otra persona, tengo que reconocer la propiedad y el libre disposición de la misma por parte del otro. O sea, si yo quisiera hacer un acuerdo con este señor, por ejemplo, alquilarle su campo, que vemos que tiene un campo. Si yo me pongo a negociar con este señor para alquilarle su campo, yo ya de por sí estoy reconociendo que él es el dueño del campo y que tiene derecho de alquilarlo. ¿Se entiende? O sea, si yo sostuviera que él no es el legítimo propietario de esas tierras, sino que esas tierras son mías, no me sentaría a negociar. Directamente me metería, lo sacaría por la fuerza y me quedaría yo. ¿Se entiende? O sea, a ver, por eso en política, por ejemplo, Abraham Lincoln, durante la Guerra de Secesión, nunca se sentó a negociar con los representantes de los estados del sur. Porque sentarse a negociar hubiera implicado reconocerlos como un estado diferente de la Unión, de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Que era lo que ellos intentaban. Ellos querían secesionarse, cortarse, ser un país distinto. Bien, está todo el tema de la esclavitud en el medio. También había unas cuestiones de política económica, de centralización del poder, que a lo del sur mucho no le gustó. Bueno, no importa. El punto es que sentarse a negociar con el representante de los estados del sur significaría reconocerlo como un representante legítimo de un estado soberano. Y Lincoln no hizo eso para poder seguir con la guerra. Argentina fue una nación, hoy no. Lamentablemente es un estado fallido. O sea, hoy en día el estado a este señor no le reconoce que sea dueño de esto. El estado se piensa que todo esto es del estado. Y que por tanto, si tiene ganas de sacarle todo para hacer una ruta, lo puede hacer. Y no pasa nada. Y si tiene ganas de decirle, mire, usted no puede sembrar soja, usted tiene que sembrar trigo. Y la mitad del campo lo tiene que dejar en bosque, para que sea lo bosque nativo. Y lamentablemente el Estado, o sea, los gobernantes, piensan que tienen derecho a eso. Y lo peor de todo, la sociedad piensa que el Estado tiene derecho a eso. O sea, nosotros hemos avalado la expropiación, hemos avalado la regulación, que no es otra cosa que prohibiciones, hemos avalado las pérdidas de libertades, los impuestos confiscatorios, etc. Lo hemos avalado. Y por eso es que nuestro gobernante no tiene ningún incentivo a hacer las cosas bien y a respetar la libertad y la propiedad privada. ¿Bien? Muchas gracias. Hola Martín, acabas de llegar y justo estamos por el final. Pero bueno, estás a tiempo para las preguntas. ¿Argentina no tendría que haber discutido las Malvinas? Vos decís de si convino que Argentina fuera a la guerra por las Malvinas, sí o no. Bueno, también acabo de llegar, Justin, me alegro de verte. Estás justo para las preguntas, porque justo estamos terminando la parte de mi exposición. Ahora empiezan las preguntas. Tema Malvinas. El tema Malvinas, la verdad, fue terriblemente mal manejado. Porque, a ver, a nivel de política internacional, en el 82, Gran Bretaña estaba por cumplir 150 años de ocupación ininterrumpida de la tierra. Que, en derecho internacional, cuando hace 150 años que vos ocupás un territorio, se te declara poseedor, se considera que es tuyo. Esa fecha se cumplía en el 83. Por tanto, el gobierno militar lo que hizo fue, o la idea original era tomar las Malvinas por 48 horas, declararlo internacionalmente, miren que la Argentina tomó las Malvinas,
y después retirarse antes de que llegara la flota británica. O sea, que la flota británica llegara a las Malvinas, la retomara y la encontrara sin nadie, o sea, solamente con los civiles, pero sin argentinos, sin soldados argentinos. Esa era la idea original, para evitar que Gran Bretaña adquiriera derecho legítimo sobre Malvinas por esa cuestión de derecho internacional. El tema cuál es, que cuando tomaron las Malvinas, salió todo el pueblo a la Plaza de Mayo a apoyar a Galtieri, que Galtieri hizo ese saludo así con las manos, parece queriendo ser Perón. Y ahí es donde decidieron seguir con la guerra. Y claro, no estábamos preparados para esa guerra, por ningún lado. O sea, no solo que el nivel militar de Inglaterra era muy superior al de Argentina, sino que además la Argentina no estaba logísticamente preparada para la guerra. O sea, una vez hablé con un excombatiente y me contó que, por ejemplo, llegaban los suministros, una caja de granadas. Listo, vamos, la granada. Che, para, le falta el detonador. Cierto, me lo olvidé en el continente. Se olvidaron el detonador de la granada. Sin el detonador la granada no explota. Es como decirte que me trajo una pistola sin balas. O sea, estaba todo mal así. Eso que le narré ahí, bueno, aplíquenlo a todo. Estaba todo mal organizado porque no era la idea original. La idea original no era hacer guerra. La idea original era tomar la isla 48 horas y volver. Y nunca pelear. Por tanto, como hicieron una guerra para la que no estaban preparados, obviamente pasó lo que pasó. Perdimos como en la guerra. Así de simple. Ahora, ¿por qué se hizo esa guerra? Porque, en definitiva, los culpables también fuimos nosotros. Porque salimos a apoyar a Galtieri. Y por eso el tipo se envalentonó y se le quiso hacer la guerra a los ingleses. O sea, en parte también es nuestra culpa. A ver, Argentina no tendría que... Esto lo leímos. Que no tendría que haber discutido. O sea, vos decís que tendría que haberlas cedido unilateralmente a Inglaterra. Sí, podría ser otra solución posible, geográficamente. Podría ser otra solución posible. El tema de las Malvinas es más complejo, porque literalmente están sobre la plataforma oceánica nuestra, o sea que es complicado. En relación con lo anterior de los incentivos, ¿qué pensás del análisis de Weber y la ética protestante en relación con el surgimiento del capitalismo? Mises toma mucho de Weber, el análisis de la acción humana y todo. Con respecto al tema de la ética protestante del espíritu del capitalismo. A ver, en ese libro lo que Weber plantea es que la ética religiosa protestante planteó una determinada forma de vida. O sea, ser sobrio, ser muy trabajador, nunca estar tirado en tu cama mirando el techo, acumular riqueza, porque la riqueza es señal de la bendición de Dios. Entonces el que es muy rico es porque Dios lo quiere mucho. Entonces hay que buscar la riqueza porque eso es señal de que Dios te está bendiciendo. O sea, planteó una forma de vida. Esa forma de vida generó buenos resultados. Generó buenos resultados. Ergo, lo terminaron copiando incluso los que no eran cristiano, calvinista, protestante. Por tanto, y entonces al final se terminó secularizando. O sea, lo terminaron haciendo porque estaba bueno, no porque fuera una cuestión ético-religiosa. O sea, terminaron habiendo, por ejemplo, católicos que practicaban esta ética protestante. O sea, que trabajaban duro, que buscaban aumentar su riqueza y la consideraban, o sea, un regalo de Dios. Se dejó de ver mal, por ejemplo, se dejó de ver mal el trabajo físico. Durante toda la Edad Media, muchos sectores del mundo católico, todavía no había sido la Reforma Protestante, muchos sectores veían mal el trabajo físico. O sea, se consideraba como algo denigrante. Eso se abandonó. Se dejó de ver el trabajo físico como algo denigrante. O sea, básicamente yo lo veo como un ejemplo de lo que habíamos dicho de las instituciones. ¿Se acuerdan que les dije que cuando cuando algo resulta beneficioso se termina repitiendo y se termina copiando y crea instituciones? Básicamente, usando los planteos de Mises, el espíritu del capitalismo basado en la ética protestante encaja perfecto. O sea, es una institución que surge en el contexto de una religión, pero que después, como da buenos resultados, se termina
repitiendo y se termina generalizando, solo que ya sin el fundamento religioso, sino lisa y llanamente por una cuestión utilitarista. O sea, por ejemplo, no hay que ser, no hay que abstenerse de beber en exceso porque va contra la Biblia. Ahora hay que abstenerse de beber en exceso porque porque si estás borracho no podés abrir tu negocio y vas a perder plata. O si vivís borracho no vas a poder mantener un trabajo y por tanto no vas a tener un sueldo. ¿Se entiende? O sea, ya el fundamento es otro. Pero sin embargo, el precepto de no beber demasiado se mantiene. Se secularizó. Se convirtió en una institución. En este caso, moral. ¿Se entiende? Por eso sí, yo creo que en ese sentido Mises, o al menos usando el análisis de Mises, se puede tomar bastante fácilmente la tesis de Weber en ese libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. A ver. Estaba en conflicto con Chile también el sur, sí, aparte, bueno, eso es el tema de Malvinas, ¿verdad? Había abierto 2 frentes también, lo mejor formado estaba atento a Chile, sí, es correcto. O sea, no discutir que eran nuestras y listo, bueno. Muy buena posición en mi segunda clase y voy aprendiendo cosas muy nuevas e interesantes. Me alegro que les sirva y que les guste. Bueno, siendo así, una consulta que no va al tema, pero que línea estaría el escritor Nietzsche. Y Nietzsche estaría dentro de una corriente muy pequeña que se llama nietzscheanos. O sea, Nietzsche estaba a favor de Nietzsche, punto. A ver, yo creo que la mejor definición de Nietzsche es la que dio Ayn Rand, que es un... ¿cómo se llama esto? Sí. Un individualismo irracional. Resume muy bien la idea de Nietzsche. ¿Por qué? Porque para Nietzsche, primero, es irracional no en el sentido de que el tipo no piensa, sino en el sentido de que para el tipo lo principal, lo fundante del ser humano no es la razón, sino la voluntad. O sea, para Nietzsche la voluntad decide lo que quiere y la razón justifica eso que la voluntad quiere, punto. O sea, la razón siempre es una sierva de la voluntad. Lo que vos llamas lógica no es más que no es más que la racionalización de tus deseos. Bien, por tanto, para Nietzsche lo principal es la voluntad, el deseo, el querer, etc. Y a su vez es un individualista. ¿Por qué? Porque Nietzsche no cree en las convenciones sociales, ni en las instituciones, ni en nada. Para Nietzsche, cada individuo es el fundamento de su propio deseo. Y como ya dijimos que la razón está al servicio de la voluntad, todos los productos de la razón, moral, política, derecho, religión, todo eso, todo al servicio de la voluntad. O sea, cada individuo con su deseo, con su querer, es fundador de una moral, de su política, de su religión, de todo. ¿Se entiende? Ese sería más o menos el planteo de Nietzsche. Por eso le digo que un planteo bastante original. No sé si lo podríamos suscribir en alguna línea de pensamiento. Pero creo que si tienen que dar así una definición cortita, breve, la mejor es la que dio esta que dio Ayn Rand. Un individualismo irracional. En contra del suyo, que es un individualismo racional. Bien. Así que bueno, ese sería Nietzsche. Bueno, de nada. Si no hay más preguntas, nos despedimos ahora. El video, por supuesto, que va a quedar subido a la página de la escuela. Nos vemos mañana con el comunismo práctico de la Unión Soviética, Lenin. Señores, Lenin viene mañana. Y la semana que viene estamos retomando la escuela austríaca los miércoles con Hayek y la crítica a Keynes. Así que bueno, gente, nos estamos viendo. Un saludo. Nos despedimos con Mises. Bye bye.